Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por esta noche, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy a la noche podemos hacer un tiempo para encontrarnos aquí en la iglesia y abrir tu palabra. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entenderla y comprenderla. Señor, también te pedimos que un campamento de tus ángeles esté alrededor nuestro, que vivamos un ambiente espiritual, celestial y podamos crecer juntos en armonía, en gracia, en tu palabra. Señor, queremos que tu palabra nos transforme y que nos haga cada día más semejantes a Jesús, ya que Jesús es nuestra alegría, es nuestra razón de existir, es todo para nosotros, como recién cantábamos y alabábamos su nombre. Señor, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos y hoy nos toca un tema interesante, ¿sí? Como todas estas noches, tenemos un tema muy interesante. Y entonces el tema que nos toca hoy son los registros de esperanza, o esperanza en los registros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los libros celestiales, de los registros celestiales. Es un tema que me encanta, que me apasiona. ¿Por qué? Porque hay mucho para decir, pero vamos a tratar de decir algo, aunque sea, para que no nos lleve tanto tiempo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Ayer estudiamos que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. También estudiamos que si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos junto con Cristo. Y entonces estudiamos y vimos algunos de los beneficios, algunos de los derechos que tenemos como hijos y como herederos del reino de los cielos. Porque al transformarnos en hijos de Dios, nos hacemos parte de la familia celestial. Al transformarnos en hijos de Dios, tenemos ahora una doble ciudadanía. Nuestra ciudadanía principal ahora se encuentra en los cielos. Al transformarnos en hijos de Dios, Dios nos da una nueva naturaleza, para que en esa nueva naturaleza nosotros podamos permanecer sin pecar. Nos da una nueva naturaleza porque esa naturaleza no peca. Nosotros para volver a pecar tenemos que pasarnos a nuestra vieja naturaleza. Por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que ir despojándonos del viejo hombre que está viciado con los deseos de este mundo y tenemos que ir transformándonos en el nuevo hombre día en día. Y ese nuevo hombre se va transformando a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y entonces me dice Mateo 16, 27 que cuando Jesús vuelva por segunda vez viene a hacer algo. Y dice Mateo 16, capítulo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A cuánto le gusta recibir su sueldo? ¿Puedo ver las manos? ¿A cuánto le gusta cobrar plata? Está bueno, ¿no? A mí también me gusta cobrar. No me gusta cuando la tengo que gastar, pero me gusta cobrar. Y entonces el Señor viene a pagarle a cada uno según sean sus obras. Hoy me contaba Leo que estuvo levantando pared, ¿sí? Y entonces le dijo al patrón que tenía que levantar una pared. Imagínense que el patrón haya vuelto y Leo haya estado con los brazos cruzados y la pared ni siquiera esté en inicios. ¿Cómo le pagaría el patrón a Leo? Con una patada. No, tranquilo, no es tan violento el patrón de Leo, pero le diría, mirá Leo, mejor dedicate a otra cosa, mañana ya no vengas a trabajar, ¿sí? Le pagaría con un despido. Pero como Leo levantó la pared, cuando llegue mañana, el fin de semana, le van a pagar, pero con platita, ¿sí? Entonces está bueno, el Señor viene a pagarle a cada uno conforme a lo que haya levantado. El que no levantó la pared, le pagará con un despido, pero al que levantó la pared, le pagará con vida eterna. A los hijos de Dios, a los herederos del reino de los cielos, les va a pagar con una suma tan grande, la cual no merecen, que ellos ni siquiera se pueden imaginar. Porque me dice la palabra de Dios que lo que el Señor está preparando, ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni siquiera ha subido en pensamiento de hombre. Me dice la palabra de Dios, y ayer estudiamos algunas de esas características, que el Señor nos está preparando moradas celestiales, donde las calles de la ciudad donde vamos a ir a visitar al gran rey son de oro, donde las murallas de esa gran ciudad son de perlas preciosas, donde las puertas de esa ciudad son de perlas y donde todo es glorioso y el Señor va a venir a pagar a cada uno conforme a sus obras. Cuando hay una persona que le paga por hora a sus empleados, ¿qué lleva de sus empleados? Un registro para ver cuántas horas trabajó. Y entonces cuando llega el fin de semana, cuando llega a final de mes,
hace cuentas y dice, bueno, a este le debo tantas horas, y le paga de acuerdo a las horas. Si el Señor viene a pagar a cada uno conforme a sus obras, indudablemente tiene registros en el cielo. Y a esos registros el Señor les llama los libros que se encuentran en el cielo. Y vamos a ver en la Biblia que por lo menos la Biblia nombra 4 libros que hay en el cielo. Vamos a buscar el primero. Daniel capítulo 10, versículos 4 y 5. Daniel capítulo 10, versículos 4 y 5. Me dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro histórico, es un libro sapiencial, ¿cómo es? Profético, muy bien, es un libro profético. Y entonces, acá Daniel está recibiendo una revelación, está recibiendo una visión en Daniel capítulo 10. Y dice Daniel capítulo 10, versículo 4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Versículo 21. Dice el varón este, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y después de eso, ¿qué capítulo viene? El capítulo 11. Todo lo que le declaró este ángel, todo lo que le declaró este varón vestido, es el capítulo 11. ¿Y qué es el capítulo 11? La profecía del rey del norte y del rey del sur. ¿Y a dónde estaba escrita esa profecía del rey del norte y del rey del sur? Según lo que me dice Daniel capítulo 10, versículo 21, yo te declararé todo lo que está escrito, ¿dónde? En el libro de la verdad. Y cuando le declara, vemos que le declara la profecía de Daniel capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur. Así que vemos que en el cielo hay un libro que, según lo que le dice el ángel acá, está escrito esa profecía. Así que puede ser que en el libro de la verdad estén escritas todas las profecías que tienen que ver con los seres humanos, que el Señor ya le dio a los seres humanos. Y entonces cuando algún ángel venía para dar una visión o alguna profecía a algún ser humano, a algún profeta, el Señor le decía, mira, busca en el libro de la verdad, anda y revelale por favor todo el capítulo 7. Y entonces venía el ángel, le daba una visión y le revelaba todo el capítulo 7. En este caso, el ángel viene y le revela una parte de ese libro. Y la parte de ese libro es la profecía del rey del norte y del rey del sur, capítulo 11 de Daniel. Entonces hay un libro en el cielo que contiene las profecías, las cuales el Señor se las envió a los hombres, para que los hombres, al ver el cumplimiento, podamos generar fe, también podamos ver en los tiempos que vivimos, y entonces podamos tener confianza en nuestro Dios que está al control de la historia. Recuerden que lo que dice Amós 3:7, porque el Señor no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y antes de revelar esos secretos a sus siervos los profetas, eso quedaba registrado en un libro, según lo que me dice el ángel en Daniel capítulo 10, versículo 21. ¿En qué libro? En el libro de la verdad. ¿Qué otro libro hay en el cielo? Salmos. Salmos capítulo 139, versículo 6. Salmo 139, versículo 6. Vamos a empezar a leer del versículo 14, mis hermanos. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor tiene escrito un libro donde describe cómo el ser humano es formado, es gestado. Y dentro de lo que yo puedo intuir, no creo que solamente sea cómo el ser humano es gestado. Ese debe ser alguna parte, algún capítulo de ese libro. Pero indudablemente ahí debe tener escrito todo el diseño del ser humano. Cómo el Señor va a formar al ser humano. Cómo lo va a hacer de barro, cómo va a alentar soplo de vida en su nariz y va a generar del hombre un alma viviente. Cómo los seres humanos van a tener una capacidad especial que los ángeles no tienen, la de multiplicarse. ¿Y cómo va a ser esa capacidad? Teniendo sexo, porque el sexo lo creó el Dios, ¿o no? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva después de que lo creó? Henchíos y multiplicaos. ¿Y cómo lo iban a hacer? Teniendo relaciones. Por eso el sexo es bueno, dentro de los marcos en cual Dios lo creó.
Y el Señor lo creó dentro del marco del matrimonio. Cuando nosotros le damos al Señor nuestra vida como matrimonio, Él hace de eso una bendición. Tristemente el enemigo después del pecado lo ha transformado para muchos en una maldición. ¿Por qué? Porque hay personas que el sexo ya no es un deleite, sino que es un Dios. Viven solamente para tener sexo. Y te cruzás con personas que de lo único que están hablando en todo el día es de eso. Cuando pasa una persona por la calle, la chistan. Cuando pasa la otra, se dan vuelta y la miran. Cuando pasa el otro, todo el día pensando en eso. Es su Dios, tristemente. Pero el sexo es bueno. Así que me imagino que el Señor en el libro ha descrito cómo se iban a gestar los seres humanos. Y cómo se iban a formar en la pancita de su mamá. Y cómo iban a empezar a crecer. Y cómo iban a nacer. Que iba a ser sin dolor. Porque el dolor en el parto es culpa del pecado. Si ustedes se acuerdan de lo que le dice Dios a Eva, le dice: maldita serás y dolores tendrás ahora para parir, para dar de parto. Así que ustedes cuando tengan un bebé y les duela, acuérdense de Eva, ¿sí? Porque es culpa del pecado. Y los hombres, cuando plantan alguna semilla y les sale espinas y les salen yuyo en vez de semilla, acuérdense de Adán. ¿Por qué? Porque espinos y cardos te producirá la tierra. La tierra iba a producir siempre las cosas ricas y lindas, pero el pecado trajo desgracia. Entonces, mis hermanos, hay un libro en el cielo, el cual no dice el nombre aquí, el Salmo 139, pero dice que es un libro donde está descrito todo sobre el ser humano. El diseño del ser humano, cómo se iba a formar. Y acuérdense lo que dijimos anoche. ¿Cómo puede ser que Dios Todopoderoso, que es incontenible, entre dentro mío y yo no explote, no estalle? Cuando suba al cielo voy a pedir ese libro en la biblioteca celestial. Y me lo voy a poner a leer. Y voy a buscar, en la concordancia de ese libro, voy a buscar cómo el Señor nos pudo hacer su templo. Y seguramente ahí me va a describir cómo hizo para que el ser humano, tan frágil como somos, seamos tan fuertes a la vez como para contener al Dios infinito sin estallar ni explotar. Así que tenemos dos libros ya en el cielo. El libro de la verdad, donde están escritas las profecías que tienen que ver con el ser humano, y el libro que se describe en Salmos capítulo 139, versículo 16, que es el libro de anatomía, para mí, ¿sí? El libro que habla del diseño del ser humano. Pero los libros con los cuales el Señor va a venir y va a pagar a cada uno conforme a sus obras no son ninguno de estos dos. Los libros con los cuales el Señor va a venir y va a pagar a cada uno conforme a sus obras son dos libros que todavía no leímos y ahora los vamos a buscar. Para buscar el primer libro de los cuales el Señor va a usar para pagar a cada uno conforme a sus obras, vamos a buscar Mateo capítulo 18, ¿sí? Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 Jesús dice algo, que cuando alguien le hace algo a los chiquititos, algo pasa, ¿sí? Cuando alguien le hace algo a los chiquititos, algo pasa. ¿Por qué? Porque nos dice que los ángeles de Dios ven siempre el rostro de Dios. Ven todos los días el rostro de Dios que está en el cielo. Y entonces nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18, se me perdió la referencia, así que ustedes me van a tener que creer y revisarlo en su casa. El 10. Mirad que no menospreciéis, capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles van al cielo y le cuentan a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles que están en la tierra van al cielo y dejan registradas las cosas que le hacen a los más pequeños, a los seres humanos. Que los ángeles van al cielo y hay un lugar donde los ángeles se sientan y registran esas cosas. ¿Y dónde me dice la Biblia que existe ese libro? En Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3, me nombra este libro. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Y entonces me dice Malaquías, capítulo 3, versículo 16, que hay un libro en el cielo especial, ¿sí? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero
Y Jehová escuchó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Miren qué interesante lo que dice esta cita. De la misma manera como es registrada cada transacción, todo asunto secreto será traído a juicio. Pueden haber estado ocultos a los mortales, pueden haber estado encubiertos de los buenos, de los puros, de los santos, de los amigos y los enemigos. No obstante, Dios los ve. ¿Es cierto o no? Dios ve todo. No importa que nosotros escondamos algo a todos los seres humanos, Dios lo ve. Todos los pecados serán revelados en el día del juicio, y a menos que hayan sido objeto de arrepentimiento previo, serán castigados de acuerdo con su magnitud, porque en el libro de memorias de Dios se lleva un registro de todos los hechos humanos. Todas las acciones de la vida, buenas o malas, se hallan registradas. ¿Hasta qué se deja registrado? Miren hasta qué se deja registrado en el libro de las memorias. Las reuniones son interesantes cuando todos tienen algo que decir al Señor. El Señor me ha mostrado que se debe prestar mucha atención a sus reuniones y hacerlas interesantes. Hay gran necesidad de manifestar más interés y energía en esta dirección. Todos deben tener algo que decir en favor del Señor, porque al hacerlo serán bendecidos. En un libro de memorias se escribe lo referente a aquellos que no abandonan sus asambleas, sino que hablan a menudo unos con otros. ¿Vieron que la costumbre que tenemos de salir y quedarnos charlando es una sana costumbre? Porque todo se deja registrado, hasta las palabras que uno dice. ¿Y dónde me dice eso la Biblia? En Eclesiastés capítulo 12, versículos 11 y 12. ¿Por qué? Porque me dice que toda cosa se traerá a juicio, sea buena o sea mala. ¿Y qué dijo Jesús? Ojo con las palabras, porque de toda palabra que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque todas nuestras acciones y decisiones son registradas. Dentro del contexto de esta semana de Esperanza Asegurada, dentro del contexto de los derechos legales, ¿para qué sirve el libro de las memorias? Para saber si tengo derecho o no tengo derecho. ¿Cómo el enemigo, cuando acusa a un ser humano, obtiene derecho sobre su vida? Porque todas las acciones de ese ser humano están registradas. Y entonces el enemigo, cuando iba a acusar a un ser humano, decía: su señoría, objeción, fulano de tal no puede recibir bendición porque si usted mira la prueba número 1744, que está en la página 433 del libro de las memorias, con todas las acciones que están registradas ahí, me está dando derecho a mí. Yo soy el dueño de su vida. El libro de las memorias también sirve para que el Señor obtenga derecho sobre nosotros. Porque cuando yo pido perdón, el Señor anota en el libro de las memorias que yo me arrepentí y pedí perdón. Y entonces mi archivo, que es uno solo mío, queda como si nunca hubiera pecado. Pequé un montón de veces, pero le pedí perdón. Y entonces, ¿por qué queda como si nunca hubiera pecado? Porque el Señor me perdona por la sangre que Cristo derramó por mí. Porque el Señor Jesús pagó esos pecados. Y yo acepté ese pago. Está bueno, ¿no? Imagínense la historia que hablamos ayer, Acán. ¿Qué pasó cuando Acán codició el manto babilónico y los lingotes de oro? ¿Qué pasó? El lingote de oro. Se le anotó en el libro de las memorias la codicia. ¿Qué pasó cuando lo robó y se lo llevó a su casa? Se le anotó en el libro de las memorias el hurto. ¿Y qué pasó cuando alguien preguntó y dijo vamos a echar suerte? Se le anotó en el libro de las memorias la mentira, porque no salió adelante a dar la cara. ¿Qué pasaba con Dios cuando fueron a atacar a Ai? No pudo bendecir a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque en el libro de las memorias uno de sus hijos estaba en pecado. No tenía un pecado, estaba en pecado. Y entonces él perdió derecho completo de protección sobre todos sus hijos, por el derecho colectivo, por el derecho corporativo. ¿Y dónde estaba anotado eso? En el libro de las memorias. ¿Quién se podía agarrar de eso? El fiscal del juicio. ¿Quién es el fiscal el que nos acusa? Satanás. Por eso son interesantes los registros, porque el Señor cuando venga va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y dónde están anotadas nuestras obras? En el libro de las memorias. En el libro de las memorias. Y decíamos que los hijos de Dios, los herederos del reino de los cielos, tienen que tener su nombre inscrito en un libro. Ayer, ¿cuál era ese libro? El libro de la vida del Cordero. El segundo libro importante para pagarle a cada uno conforme a sus obras es el libro de la vida del Cordero. Si me acompañan, vamos a buscar Salmos 56:8. Salmos 56:8. Y vamos a analizar ahora el libro de la vida.
el libro más importante que existe en el cielo que tenga que ver con los seres humanos. Porque el que está anotado en el libro de la vida va a recibir su pago. Y el que no está anotado en el libro de la vida también va a recibir su pago. Salmo 56, versículo 8 me dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿No están ellas en tu libro? Hasta las lágrimas de David estaban anotadas en el libro. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué me dice el libro de Apocalipsis sobre el libro de las memorias? Sobre el libro de la vida, perdón. Apocalipsis 3:5, estamos en el contexto del mensaje a la iglesia de Sardis. Y entonces me dice el 5, la promesa del Señor: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Las acciones justas de los santos, el carácter, ¿no? El carácter de Cristo que se me pegó porque yo lo acepté a Cristo. ¿Se acuerdan que hablamos del proceso de justificación? Justificación. Estaba la justicia imputada y la injusticia impartida. La justicia imputada es la justificación. La justicia impartida es la santificación. Por la justicia imputada somos blanqueados. Por la justicia imputada permanecemos como si nunca hubiéramos pecado. Cuando yo encuentro que tengo pecados en mi vida y me arrepiento y le digo: Señor Jesús, por favor, perdóname, le digo a Dios Padre: Padre, perdóname, y te pido este perdón y estoy arrepentido y te pido que me limpies en la sangre de Cristo y por el nombre de Jesús, se da el proceso de la justificación. ¿Cuánto tarda? Un instante. Nada. El momento en que yo me arrepiento y le pido al Señor que me perdone. Eso tarda el proceso de la justificación. Justicia imputada. Pero también está la justicia impartida, el proceso de la santificación. ¿Cuánto tarda? Toda la vida. ¿Y cómo es ese proceso? Ese proceso es el proceso, valga la redundancia, en el cual yo voy caminando cada día mirando a Cristo y la imagen de Cristo se me empieza a pegar. Y el manto de justicia de Cristo, las vestiduras blancas, se me empiezan a pegar. ¿Qué son esas vestiduras blancas? Las acciones justas. ¿Puede un ser humano por sí mismo hacer acciones justas? No, porque somos todos injustos, somos todos pecadores. ¿Cómo hacemos acciones justas? Cuando el Espíritu de Dios en nosotros hace esas acciones. Y entonces yo estoy vestido ahora del carácter de Cristo. Cuando la Biblia habla de vestiduras en profecía o en la parábola, cuando llega el rey, y le dice: hombre, ¿por qué no tienes el vestido de bodas? Está hablando del carácter. Nosotros necesitamos tener un carácter para ir al cielo. Y ese carácter Dios quiere que lo formemos ahora, durante todo el tiempo de gracia que el Señor nos da sobre el planeta Tierra. Alguno vivirá hasta que tenga 90 años, otro vivirá hasta que tenga 45. No importa. Hasta ese momento en que te mueras o hasta el momento en que Cristo venga, Dios te da tiempo de gracia para que vos adquieras el carácter que necesitas para ir al cielo. De acuerdo al carácter que adquieras, Dios te vendrá y te pagará. Hay una frase que escribió un hombre hace unos años que dice que, la voy a parafrasear: un pensamiento genera una acción. ¿No? ¿Ustedes cuando van a hacer algo lo piensan antes? Sí, lo piensan. Entonces cuando lo piensan, después lo hacen. Si yo repito esa acción, genero un hábito. Un hábito. Y de acuerdo a los hábitos, genero un carácter. Y de acuerdo al carácter, obtengo un destino. ¿Dónde nace todo? En el pensamiento. Por eso la batalla nuestra, mis hermanos, está en la mente. Con un pensamiento genero una acción. Si repito esa acción, genero un hábito. De acuerdo a los hábitos, defino un carácter. Y de acuerdo a mi carácter será mi destino. Porque de acuerdo al carácter que tenga, cuando venga el Señor me va a pagar. De acuerdo al carácter. Y ese carácter está registrado en el libro de las memorias. Por eso necesitamos, con la ayuda del Señor, con la ayuda de nuestro Padre Celestial y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos ayude a tener el carácter de Cristo. Pero primero necesitamos ¿qué? Pensarlo, porque no hay acción que no venga sin el pensamiento. Necesitamos un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Señor, ayúdame a que dedique cada día tiempo para relacionarme contigo. Tiempo para observarte, tiempo para contemplarte. Así al contemplarte, tu imagen se me impregna. Así al contemplarte,
tu perfume se me agarra. ¿Han besado alguna vez a una persona que tenía mucho perfume? Una vez fui a la casa de una señora a dar un estudio bíblico y yo soy alérgico y hay algunos perfumes que me dan alergia. Y entonces le di un beso a esa señora. Hola, fulana, ¿cómo estás? Y le di un beso. Y entonces mientras estábamos dando el estudio bíblico, le di 40, 45 minutos de estudio bíblico, me empezó a agarrar rinitis. Rinitis cuando empieza a caer agüita de la nariz, ¿sí? Y se me empezaron a poner rojos los ojos. Entonces salí de la casa esa y tenía que ir a otro lado. No fui a otro lado, me fui para mi casa. Y llegué a mi casa y ya parecía el increíble Hulk, estaba todo deformado, ¿no? Tenía los ojos todo hinchados, tenía mucha mucosidad. Y entro y me acuerdo que él me dice, ¿qué te pasa? Tengo alergia, le digo. ¿Y qué te dio alergia? Un perfume. Así que llegué a mi casa, me saqué toda la ropa que tenía, me lavé la cara, me lavé el cachete. No se me iba el olor a perfume. Se ve que aparte de que se había puesto mucho, era bueno el perfume, porque no se me iba. Así que me lavé entero, me cambié y ahí salí de nuevo al campo de batalla, ¿no? Cuando nosotros estamos con una persona que tiene un perfume caro y pasamos tiempo con esa persona y le damos un beso, nos queda el perfume. Con Jesús, cuando nosotros estamos con Él y pasamos tiempo con Él, nos queda su sustancia, su imagen, su carácter. Por eso necesitamos que eso inicie con un pensamiento. Por eso si vos no te propones hoy pasar tiempo mañana, olvídate, no lo vas a pasar. Para pasar tiempo mañana con Jesús necesitas proyectarlo hoy y programarlo hoy. Necesitas hoy decir, bueno, ¿en qué momento de mañana voy a dedicarle un tiempo a Jesús? Voy a dedicarle un tiempo para leer la palabra de Dios y para relacionarme con Él. En tal momento. Listo, entonces te programás y lo haces. ¿Dónde nació en un pensamiento? Mañana, ¿qué va a ser? La acción. Y si repetís esa acción, ¿qué se va a transformar? En un hábito. Pero nunca va a tener el hábito si no empieza con el pensamiento y se repite esa acción. Después que lo hagas 30, 40, 50, 60 veces todos los días al mismo horario, se te va a transformar en un hábito. Y ahí va a estar lindo, porque es un hábito que te va a llevar hasta la salvación. Lo triste es que a veces tenemos hábitos que en vez de salvarnos nos pierden. Entonces esos malos hábitos tenemos que empezar a dejarlos. Tenemos que empezar con el pensamiento, programar, no hacer más eso. Y entonces con el pensamiento empezar a programarnos para hacer los buenos hábitos que nos llevan a la salvación. Y con el pensamiento empezar a desprogramarnos para no tener más los hábitos que nos pierden. Bueno, nos fuimos, hicimos un paréntesis de vestiduras blancas. Y entonces acá, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 me dice, y no borraré sus nombres del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que los nombres en el libro de la vida pueden ser anotados, pero también pueden ser borrados, porque acá dice que a los que vencieren no le borrará su nombre, pero hay otros que pueden ser borrados. Capítulo 13, versículo 8 del libro de Apocalipsis, libro de la vida. Capítulo 13, versículo 8. Dice lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de una bestia. Una bestia es un poder político religioso, en este caso de Apocalipsis 13. Y la adoraron a esa bestia, ese poder político religioso, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que vemos que los que no adoran a Dios no tienen su nombre. ¿A dónde? En el libro de la Biblia. Porque estas personas no estaban adorando a Dios. ¿A quién estaban adorando? A la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Cuáles son esos que la adoraron? Los que no tienen su nombre en el libro de la vida. Porque los que tienen su nombre en el libro de la vida adoran a Dios. Pero los que adoran a otra cosa que no a Dios, su nombre no está en el libro de la vida. ¿Qué más? Capítulo 21, versículo 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 12. 20, versículo 12. Capítulo 20, versículo 12. Nos habíamos ido a la Santa Jerusalén, digo, pero ya hablamos ayer de la Santa Jerusalén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. El Señor cuando venga pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero ¿qué pasa con los que tienen el nombre en el libro de la vida? Ayer vimos que Miguel pelea por ellos, ¿o no? Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice Dios. Todos aquellos que se hallen inscriptos en el libro. El que está anotado en el libro de la vida, Dios pelea por él. ¿Pero qué más? ¿Solo eso? ¿Dios pelea por él y listo? ¿Ahí queda? No, hay una bendición especial para aquellos que están anotados en el libro de la vida. Y tristemente para los que no están anotados en el libro de la vida también.
Si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, me dice que en la Santa Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que vemos que en la Santa Jerusalén van a entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y los que entran en la Santa Jerusalén, ¿viven cuánto? ¿Cuánto tiempo viven los que están en la Santa Jerusalén? Para siempre. ¿Se acuerdan del versículo que leímos anoche en Juan capítulo 8? Porque el Hijo permanece en la casa para siempre. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que están anotados en el libro de la vida. Interesante, ¿no? ¿Te gustaría tener tu nombre en el libro de la vida? ¿Sí? Bueno, hoy tenemos que analizar a ver quién tiene el nombre y quién no tiene el nombre. Porque si tenés tu nombre, te lo pueden borrar. Así que te tenés que esforzar con la ayuda del Espíritu Santo por vuestra salvación, dice Pablo, con temor y con temblor, para que tu nombre no sea borrado. No con temor, sino acuérdense que ya hablamos del temor de Jehová y lo que es el temor de Jehová. Aborrecer el mal camino, la arrogancia, la boca perversa, aborrecer el mal. Y también tenemos que ver que si no estás anotado, ¿cómo haces para anotarte? Entonces vamos a empezar ahora a estudiar cómo hacer para anotarnos en el libro de la vida. Bueno, primero déjenme que les cuente algo. ¿Qué pasa con los que no están anotados? Porque capaz que no quieren anotarse, entonces déjenme que sea claro con ustedes. En el capítulo 20, versículo 15 me dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Entonces hay un lago, un río, que uno se puede ir a bañar un ratito hasta que se hace ceniza, que se le llama el lago de fuego. ¿Sí? El que no está inscrito en el libro de la vida, el Señor le pega una zambullida en el lago de fuego y lo hace ceniza. No es que van a estar ahí sufriendo por miles de años. No, eso es una mentira. La Biblia no dice que van a estar sufriendo por miles de años. Dice que los que se pierdan, aquellos que no tengan su nombre en el libro de la vida, se van a hacer ceniza. Malaquías capítulo 4, versículo 3. Pero si ustedes me dieran a elegir a mí por ustedes, yo elegiría salvarme para siempre en vez de hacerme ceniza. Yo elegiría tener mi nombre escrito en el libro de la vida para poder entrar en la santa ciudad de Jerusalén. Yo elegiría tener mi nombre escrito en el libro de la vida para poder gozar de los beneficios de ser ciudadanos celestiales acá en la tierra y para la eternidad. Entonces, para lo que se pierde, no olvídense, eso lo dejamos para otro. ¿Sí? Mis hermanos, en esta noche cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Porque el Señor quiere que tomemos una decisión. Ya hay 12 decisiones que me propongo que ustedes tomen. ¿Sí? La primera decisión es salvarse para siempre. Y la segunda decisión es salvarse para siempre. Sí, porque si toman otra decisión no sirvió para nada la semana que hicimos. Necesitan tomar la decisión de salvarse, porque el Señor no conoce fracaso. Si nosotros decidimos salvarnos para siempre, el Señor hará todo lo posible y ya tiene todo previsto, porque ya vimos que nos predestinó para la salvación, ya tiene un camino preparado para que nosotros nos salvemos. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es decidir salvarnos. Solo eso. La pregunta ahora es, ¿cómo hago para inscribirme en el libro de la vida? Y para esto vamos a tener que hacer una comparación, ¿sí? Vamos a Apocalipsis 21, 27 primero. Recién lo leímos, vamos a recordarlo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. El que está inscripto en el libro de la vida del Cordero, ¿dónde entra? En la Santa Jerusalén. Y el que entra en la Santa Jerusalén se salva para siempre, ¿sí? Vive para siempre. Vamos ahora al libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a ver qué le dice Jesús a Nicodemo. Juan capítulo 3 nos dice que Nicodemo, un principal entre los judíos, viene a Jesús de noche y entonces le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús en el versículo 3 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ver el reino de Dios es lo mismo que entrar en la Santa Jerusalén? ¿Qué piensan ustedes? Sí, es lo mismo. El que ve el reino de Dios es porque se salvó para siempre. El que entra en la Santa Jerusalén es porque se salvó para siempre. Acá Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27, me dice, el que no está inscrito en el libro de la vida no va a entrar en la ciudad. Si ver el reino de Dios es lo mismo que entrar en la ciudad, nacer de nuevo es sinónimo de estar inscrito en el libro de la vida, ¿o no? Así que Jesús le está diciendo a Nicodemo, en otras palabras, si vos no nacés de nuevo, no puedo inscribir tu nombre en el libro de la vida. Y si no tenés tu nombre en el libro de la vida, no podés ser salvo. Nicodemo no entiende, entonces le pregunta, pero ¿cómo puedo nacer yo si ya soy viejo? ¿Cómo puedo volver a la panza de mi mamá? Y entonces Jesús le dice,
de cierto te digo, versículo 5, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces Jesús le dice, mira, si nacés de nuevo, yo te puedo anotar en los registros del cielo. Porque cuando ya naciste, te anotaron en los registros terrenales. Acá tenemos a María. María tiene una característica especial. Cuando María nació, no la anotaron. ¿No, María? Cuando María nació, eran esas épocas donde te anotaban cuando ya se juntaban 2 o 3 para que rinda el viaje, ¿no? Y entonces a María me la anotaron 3 años después, ¿no? 3. Así que María es una jovencita en el documento. Y en vida también. Porque vamos a vivir una eternidad, María. Así que si tenés, ¿cuánto tenés, María? ¿80 años? En el documento 80 años. Vamos con lo de documento, vos tranquila. Vamos con lo legal. ¿Pero qué son 80 años en la eternidad, María? 83. ¿Por qué? Porque a María lo anotaron 3 años más tarde. ¿Pero qué son 83 años en la eternidad? Nada. Y antes de anoche decíamos, ¿cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80. La edad de María, ¿eh? Así que María, vamos, que faltan 37 años y es el que va a vivir como Moisés porque tiene un largo camino por recorrer, ¿sí? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nacemos, nos anotan, nos inscriben en el registro. Nuestro padre, nuestra madre va ahí y nos anota. Y entonces el Señor Jesús le dice a Nicodemo, si no nacés del Espíritu, yo no te puedo registrar en el cielo. Si vos no nacés del Espíritu, no podés ser salvo, porque cuando nazcas del Espíritu, ahí recién te podés anotar en los registros del cielo. Está bueno, ¿no? Así que nacer del Espíritu, nacer del agua y del Espíritu, es lo mismo que ser anotado en el libro de la vida. Ahora vamos a hacer otra comparación. Vamos a ir a Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Ya vimos que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu es lo mismo que ser inscripto en el libro de la vida. Y ahora vemos en Marcos capítulo 16, versículo 15, que Jesús le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ser salvo es lo mismo que entrar en el reino de los cielos? Sí. ¿Ser salvo es lo mismo que entrar en la nueva Jerusalén para vivir para siempre? Sí. Así que acá tengo un poco más de información. Jesús me dice, el que no nace de nuevo no lo puedo registrar. ¿A dónde lo puede registrar? Por sinónimo, por la comparación, nos dimos cuenta de que el que no está inscrito en el libro de la vida no puede ser salvo, así que lo registra en el libro de la vida. Y entonces le dice a Nicodemo que tiene que nacer del agua y del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo hago para nacer del agua y del Espíritu? Y acá Jesús me dice, cuando le prediquen a las personas, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que creyere y fuere bautizado, nacerá de nuevo. El que creyere y fuere bautizado, será registrado en el cielo. Entonces, ¿cómo hago para registrar mi nombre en el libro de la vida? Creyendo y siendo bautizado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Cuando yo creo en Jesús como mi Salvador personal, cuando yo creo que Jesús vino y vivió la vida que yo no puedo vivir, la vida que Adán no pudo vivir, murió por mí, pagó todos mis pecados, murió, estuvo durmiendo en la tumba, resucitó y ascendió al cielo y ahora está allá, como me dice el libro de Hebreos, intercediendo por mí, ahora creo que yo puedo ser salvo por fe en la sangre que Cristo derramó por mí. Porque la muerte que yo tengo que pagar, la muerte segunda, la del lago de fuego, ya la pagó Él en la cruz. Y entonces ahora, al creer en Jesús, yo puedo ser bautizado en el nombre de Cristo. Y entonces cuando soy bautizado en el nombre de Cristo, mi nombre ahora es inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque acá me dice que el que no fuere bautizado, sigue diciendo, más el que no creyere será condenado. O sea, el que no cree, el que no es bautizado, y si cree y es bautizado tampoco se salva. Porque para nacer de nuevo se necesitan 2 cosas. No solamente ser bautizado, sino creer también. Por eso no tiene sentido lo que hacemos por ahí por tradición de bautizar a los bebés, porque los bebés no pueden creer. Así que su nombre no puede ser registrado en el libro de la vida. Aparte Romanos me dice, el apóstol Pablo en Romanos, que el Señor me juzga por el conocimiento. ¿Puede un bebé tener una acción mala? ¿Puede un bebé tener pecado? ¿Vivir en pecado? ¿Puede un bebé vivir en pecado? No. ¿Es un bebé pecador? Sí. ¿Por qué es pecador? Porque los papás son pecadores, es su naturaleza. ¿Pero puede haber pecado un bebé? No.
¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Puede infringir la ley un bebé? No. ¿Qué es el pecado? Errarle el blanco. ¿Puede errarle al blanco un bebé? No, si no distingue el blanco y el negro. Así que no nos preocupemos por eso. Pero entonces entendemos que cuando yo creo y soy bautizado, soy anotado y registrado en el libro de la vida del Cordero. Pero ahora lo que tendríamos que ver es entonces qué es el bautismo. Porque si gracias al bautismo por agua yo puedo nacer de nuevo y gracias al bautismo por agua puedo ser anotado en el libro de la vida, lo que me interesa saber es qué es el bautismo. Y entonces para eso vamos a ir a 1 de Pedro 1, 18. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 vamos a empezar a ver qué es el bautismo. ¿Por qué? Porque si yo soy bautizado y creo en el nombre de Jesús, mi nombre será anotado en el libro de la vida cuando yo sea bautizado. 1 de Pedro 1, 18 me dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Qué fuimos nosotros? Rescatados, redimidos, comprados. El Señor Jesús nos compró por precio. Vamos a ver qué nos dice 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20. 1 de Corintios 6, 20. Ayer lo leímos a este. 1 de Corintios 6, 20. Nos dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Leímos el 19 ayer, que nos dice que somos templo del Espíritu Santo. El 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si yo soy hijo de Dios, es porque el Señor me compró como su hijo. El Señor pagó un precio altísimo por vos. ¿Cuánto le costaste a Dios? ¿Cuánto le costaste a Dios? La vida de su hijo. La vida de su hijo. ¿Estarías dispuesto a dar la vida de tu hijo por algún delincuente? Te dicen, mirá Juancito, hay un delincuente que mató a tantas personas. O ni siquiera que mató, mintió y entonces lo hemos destinado a la horca. Pero si vos das la vida de tu hijo Cristian, él puede vivir. ¿Estás dispuesto a matar a tu hijo Cristian para que él viva? No. No. Si a mí me dicen, mirá Pablo, vamos a estar matando a todos los hermanos de la iglesia de Arroyito porque cometieron un grave error, pero si vos nos das el UNEI podemos matar el UNEI y vos le salvás toda la vida a la iglesia de Arroyito. ¿Saben qué haría yo, mis hermanos? Con dolor en el corazón, pero por amor por mi hija, los dejaría a todos ustedes morir. No estoy dispuesto a dar el UNEI por ustedes. ¿Hasta dónde va el amor de Dios? Que estuvo dispuesto a dar su hijo por vos. No se puede entender. Ese es el precio que Él pagó. ¿Y para qué pagó ese precio? Para que vos tengas la oportunidad de decidir si te querés salvar o te querés perder. Para eso. Ni siquiera se aseguró que vos te puedas salvar. Borren. Error. Se aseguró que vos te puedas salvar, pero no se aseguró tu decisión. Se aseguró que vos te puedas salvar porque hizo todo lo que estaba en sus manos y proveyó todo para que vos te puedas salvar. Pero la decisión tuya, ¿quién la toma? ¿Vos o el Señor? Vos. ¿Hay muchos que han decidido no salvarse? Sí, miles de millones han decidido perderse. Han decidido ignorar a Cristo. Han decidido seguir sus caminos. Pero aún el Señor así pagó el precio de esas personas. ¿Cuánto fue el precio de cada uno de ellos? La sangre de su Hijo. ¿Cuál fue tu precio? La sangre de su Hijo. Entonces fuimos comprados por precio. ¿Qué es el bautismo? Es un acto de compraventa. ¿Qué somos nosotros? Dijimos ayer. ¿Templos de quién? Del Espíritu. Somos casas espirituales. Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Somos casas espirituales. Somos el templo del Espíritu Santo. En Hebreos 3:6 vemos que la palabra de Dios nos dice que somos casas. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mis hermanos, nosotros somos esa casa espiritual. ¿Qué se hace con las casas? Se compran y se venden. Cuando vos compras una casa, ¿qué es lo que te tienen que hacer primero? Un boleto de compraventa. ¿Y después qué te tienen que dar? La escritura. ¿O no?
En el boleto de compraventa, ¿quiénes ponen la firma? ¿Quiénes ponen el gancho? El comprador y el vendedor. El comprador de tu casa, el comprador de tu vida, ya puso el gancho. Cristo dijo, ¿cuánto cuesta la vida de Pablo? Tu vida, listo, yo voy a firmar. ¿Dónde firmó? En la cruz del Calvario. Con sangre puso su firma. Yo, Cristo Jesús, el creador, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo de Pablo Ferrero, pago el rescate, la compra de la casa Pablo Ferrero con mi vida. Y agarró y firmó. Ahora el boleto de compraventa está esperando ser firmado por Pablo Ferrero, porque yo soy el único que puede decidir vender mi casa o no, entregarle mi vida en las manos del Señor o no. ¿No es eso lo que me pide? ¿No es eso lo que me pide el Señor? Me dijo, ninguno es digno de mí a menos que tome su cruz cada día y me siga. Ninguno es digno de mí a menos que aborrezca todas sus cosas, hasta su propia vida. O sea, entregame tu vida. Dame tu vida en mis manos, vendeme tu vida. Yo ya la pagué. Y entonces, ¿cómo hago yo para firmar ese boleto de compraventa? Con el bautismo. Y ahora vamos al nivel de los derechos celestiales. Cuando yo soy bautizado y salgo de las aguas del bautismo, ahora el enemigo no tiene ningún derecho sobre mí. ¿Por qué? Porque ahora yo no soy de la ciudadanía terrenal, sino que soy de la ciudadanía celestial. Es más, la cuestión es más profunda. Si vamos a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, vemos que el enemigo adquiere derecho en las personas hasta para meterse adentro de las personas. Los demonios viven adentro de los seres humanos. Y entonces vemos que ahí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Pregunto, ¿por qué el espíritu inmundo, el demonio, cuando vuelve a la vida de esa persona, la cual la abandonó? Primera pregunta, ¿por qué salió de la casa? Y segunda pregunta, ¿por qué cuando vuelve la encuentra desocupada, barrida y adornada? Tendríamos que estudiar todo el capítulo 12 de Mateo, no tenemos tiempo, pero se lo simplifico y ustedes después lo revisan. En el capítulo 12 de Mateo está discutiendo Jesús con los fariseos. Los fariseos le dicen, vos sos un endemoniado, vos tenés demonio. Y el Jesús le dice, no, yo no tengo al demonio, sino que tengo al Espíritu de Dios sobre mí. Y entonces nombra algunas profecías de Isaías, en la cual dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado, etcétera, etcétera. Y entonces le dice, vuestros hijos serán los que sean sus jueces. Y entonces le da una parábola, la palabra del hombre fuerte. Y entonces le dice, nadie puede robar una casa si primero no ata al hombre fuerte que está dentro. El hombre fuerte que está dentro, en esa casa, en la parábola, es el demonio. La casa somos nosotros. Y el que ata al hombre fuerte para robarle la casa es el Espíritu Santo. Cuando una persona se encuentra con la palabra de Dios, el Espíritu Santo ata al hombre fuerte, ata a los demonios y los expulsa de la casa de la vida de esas personas. Y entonces la persona empieza a ser barrida, adornada y desocupada. La persona está libre ahora, porque los demonios han salido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo limpió a esa persona. Pero esa persona, para que el Espíritu Santo tenga el derecho de mantenerla limpia, barrida, adornada toda la vida, necesita vender la casa. Porque no puede ser autónomo de su casa. Si no está habitada por Dios, lo más seguro es que venga algún demonio y la habite. Pero para estar habitada por Dios para siempre, necesita ser una casa de Dios, porque Dios no se mete en las casas ajenas. El que se mete en las casas ajenas es el demonio. Dios nunca se mete en una casa ajena. Entonces el Señor empieza a limpiar a esa persona con su palabra y con el Espíritu Santo, y le empieza a pedir a esa persona que tome decisiones. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el Señor le empieza a decir, mirá, no te convendría hacer tal cosa. Mirá, no te convendría tener esto adentro de tu casa. Señor, pero tengo que tirar este cuadro, no sabés lo que me costó, pero es feo ese cuadro, no te convendría tirarlo. ¡Fum! Mirá, no te convendría tener eso DVD de película, porque esas películas como que están media... Bueno, está bien, las tiro. Mirá, no te convendría tener esos CD de música, porque esos CD de música como que... Bueno, está bien, lo tiro. Entonces empieza a limpiar la casa. ¿Y cuál es la decisión que el Señor me toma como para tener derecho totalmente sobre mi casa y empezar a transformarme completamente? Mirá, ¿por qué no me vendés la casa? ¿Que te venda la casa? Sí, vendeme la casa. Pero ¿cuánto me paga, Señor? No sé, ¿cuánto cuesta? Y esta casa cuesta 500.000 pesos. Listo, buenísimo. Te doy 5 trillones de pesos. ¿Cuánto me da, Señor? Pero no sé cuánto es ese número. Tranquilo, yo sí sé. Esa es la venta y mucho más allá de eso. El Señor me pide que yo le venda la casa para darme una casa por la eternidad. Le pide que le venda mi vida, que va a durar acá 80 o 100 años, para darme una vida para la eternidad. Y entonces le digo, bueno, Señor, me gustaría vendértela. ¿Y cómo hago? Bautizate.
Porque cuando vos te bautices, vas a nacer de nuevo. Y cuando vos nazcas de nuevo, yo te registro y hago la escritura a mi nombre. Y entonces cuando yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el registro celestial, en el libro de las memorias y en todos los registros se anota que ahora Pablo Ferrero es una casa del reino de los cielos. Ya no es una casa del reino de la tierra. Y entonces imagínense al demonio que se había ido de mi casa, vuelve y mira la casa y dice, esta casa pertenece a Jesús. Y la vendió. ¡Qué salame! Y se va enojado. Pero imagínense todas las personas que son limpiadas por el Señor, por su palabra y el Espíritu Santo, y llegado el momento de vender la casa no se la venden. Qué triste, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando viene el demonio, dice, mira cómo me la dejaron a la casa. Está barridita, adornada. ¡Ey, mengano! ¡Ey, sultano! Vengan, vengan. Porque la otra vez me echaron, así que vengan ustedes que son más grandotes para que cuando vengan no nos echen. Eso dice el versículo 45. Dice el versículo 45 que cuando vuelve el demonio, toma 7 demonios más fuertes que él, más poderosos que él. Y entonces el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. ¿No han visto eso en algunas personas? Que empiezan a estudiar la palabra de Dios, que empiezan a mejorar en su vida, pero no toman decisiones por Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo se dan cuenta que la persona está peor todavía de que cuando empezó a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le vendió la casa al Señor. Ahora bien, en el registro del cielo, cuando vos le vendés tu casa al Señor, se anota nombre de Él. Pero ojo, que te pueden borrar la casa. Ojo que vos con tus decisiones podés entregarle la casa nuevamente al enemigo. Ojo que vos con tus decisiones podés otra vez decirle al enemigo, mirá, no me gusta esto que está en las manos del Señor. Yo le vendí, pero bueno, ahora me arrepentí. Así que voy a romper el boleto de compraventa y te voy a dar la casa ahora a vos. Te voy a dar la casa a vos. La pregunta sería, ¿cuántos de los que están acá presentes están registrados en el cielo? ¿Cuántos de los que están acá presentes están nacidos de nuevo? O sea, ¿cuántos de los que están acá presentes han sido bautizados por inmersión? ¿Puedo ver las manos? Bien. La pregunta para los que estamos bautizados por inmersión sería, ¿está tu nombre en el libro del cielo? Porque te lo pueden llegar a borrar. Vamos a ver por qué te pueden llegar a borrar tu nombre. En Éxodo capítulo 32 encontramos una historia muy simpática. Es Moisés hablando y discutiendo con Dios. Moisés está discutiendo con Dios porque los israelitas pecaron. Y entonces, como los israelitas pecaron, Moisés le dice a Dios, Señor, perdónalos. Y entonces Dios le dice, no los voy a perdonar, los voy a destruir a todos y te voy a agarrar a vos, a Séfora, a tu familia y voy a hacer una gran nación de vos. Como lo hice con Abraham, así lo voy a hacer con vos. Y entonces Moisés le dice, no va a hacer eso, porque ese es tu pueblo. Y vos me rompiste la cabeza, me rompí el lomo para sacarlo de Egipto, ¿y para qué entonces? ¿Qué van a decir las naciones vecinas? Van a decir, y mató a todos los egipcios y todo lo que hizo, y ahora los mata en el desierto él. Dios, ¿qué van a decir de vos, Señor? No, yo no los voy a perdonar. Y Moisés se enoja. Y entonces en el versículo 32, del capítulo 32, les dice Moisés, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué le dice Moisés? Le dice, perdonar el pecado, y si no, quita mi nombre del libro de la vida. No me pienso salvar, me pierdo junto con ellos. Qué amor que tenía Moisés. Qué amor por ese pueblo. Pero Dios lo reta y le dice, te pasaste, viejito, te pasaste. Le dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mis libros. Voy pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. O sea, como diciendo, bueno, tranquilo, no te pases de la raya. Vos no me puedes decir a mí que yo te borre o que yo te saque o que yo te ponga. Yo borro al que peca contra mí. Y tranquilo, no es que con cada pecado te borran y en cada pecado después que te arrepentís te inscriben, ¿no? Sería un chiste eso. El que permanece en pecado es borrado del libro de la vida. El que permanece en pecado, el que está en pecado. ¿Acán estaba en pecado? Sí. ¿Le dio Dios oportunidad a Acán para que se arrepienta? 4 oportunidades. La reunión de ese primer día para que al otro día se iban a santificar, la llamada por tribu, la llamada por familia y la llamada por la familia más chica. 4 oportunidades para que se arrepienta. ¿Se arrepintió? No. Ojo que no estés en pecado y el Señor te haya dado oportunidades para arrepentirte y vos todavía no te hayas arrepentido. Porque pueden borrar tu nombre del libro de la vida. Pero si tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida del Cordero, nosotros seremos salvos. ¿Y por qué hay que anotar el nombre en el libro de la vida del Cordero por medio del bautismo? Porque es la señal del pacto. Vamos a Colosenses capítulo 2,
versículos 8 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. ¿Por qué Dios me pide que me bautice? ¿Por qué me tengo que bautizar? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lástima que no tenemos tiempo para analizar y poner jugoso cada uno de los versículos estos. Pero ojo, mis hermanos, hay muchas filosofías y huecas sutilezas. Y hay muchas tradiciones. Todo lo que yo haga para mi salvación lo tengo que hacer amparado en la palabra de Dios, no porque me lo dice un hombre. Todo lo que yo haga tiene que estar amparado con una así dice el Señor, en su palabra, no porque me lo dice un predicador. Todo tiene que estar amparado en la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que muchos cristianos hacen simplemente por tradición, sin ponerse a pensar por qué las hacen. Y acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aconseja la palabra de Dios que, ojo, que tengamos cuidado, porque podemos ser engañados con filosofías, huecas, sutilezas y tradiciones de los hombres. Porque en Él, en Cristo, versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuisteis también circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Por qué Pablo nos dice, en Él fuisteis circuncidados? Porque la primera señal del pacto, en el primer pacto que Dios hace con Abraham, en Génesis 17:10, es la circuncisión. Y entonces Dios le dice a Abraham, para que ustedes se representen como mis hijos, para que ustedes sean registrados en el libro, en el cielo, como mis hijos, necesitan estar circuncidados. Todo varón al 8º día de nacido va a ser circuncidado, y todo extranjero que quiera ser mi hijo, tiene que ser circuncidado. La señal del primer pacto era la circuncisión, pero acá Pablo me dice que fui circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, y yo no estoy circuncidado. Entonces digo, ¿qué me está diciendo el apóstol Pablo? En el versículo siguiente dice lo que dice. Y explica lo que dice. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también, ¿por qué dice también? Si digo también es porque antes va una cosa, dije una cosa y lo que viene ahora después de eso va relacionado, ¿o no? Fui a la casa de María y también fui a la casa de Irma. ¿A cuántas casas fui? A 2. Primero a la casa de María y después a la casa de Irma. En el versículo 12, en el versículo 11 me dicen, y también fuisteis circuncidados. En Cristo fuisteis circuncidados. Y ahora en el versículo 12 me dice, y también fuisteis sepultados. O sea que cuando me circuncidó con esa circuncisión no hecha con mano, también me sepultó. ¿Cuándo Cristo me circuncidó? Figurativamente, en el bautismo. En el bautismo. 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Cuál era la primera señal del pacto? La circuncisión. Pero ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Y cuál es la señal ahora del nuevo pacto? El bautismo. Todo hijo de Dios, para ser registrado en el cielo, debe ser bautizado. Está bien, ustedes me van a decir, pero hay una persona que Dios le prometió la salvación y no fue bautizada. ¿Quién es? El ladrón en la cruz. Y bueno, pero no tuvo tiempo. ¿En qué momento se iba a bautizar, pobre tipo, si estaba colgado en la cruz? Al rato se murió. Le quebraron la pierna para que se muera más rápido. Pero si hay una persona que tiene todos los momentos, si Dios le da los momentos para que se bautice y no se bautiza, no se apoye en la experiencia del ladrón en la cruz. Hay personas que conocen a Jesús y aceptan a Jesús en los últimos momentos de su vida, como el ladrón en la cruz. Pero ninguno de los presentes estamos en esa situación, porque nosotros estamos en todas nuestras capacidades y no estamos ni colgados en una cruz, ni internados por morirnos. Y hay muchas personas que dejan pasar las oportunidades. Pero acá me dice la palabra de Dios que la señal del nuevo pacto es el bautismo. ¿Y qué pasa cuando yo me bautizo? Me hago acreedor de que Dios pague mi pagaré. Ustedes saben que todo ser humano que nace en el planeta Tierra nace con una deuda. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que cuando nacieron con una deuda? Aparte de las deudas que tuvieran sus papás, con una deuda, con el cielo. Porque son pecadores, como yo. Cuando yo nací con una deuda, la deuda del pecado. ¿Cómo se paga el pecado?
Con la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando yo como pecador empiezo a vivir en pecado, esos pecados hay una sola forma de pagarlos, con la muerte. Entonces, cuando yo como pecador tengo la facultad racional para decidir entre el bien y el mal, y empiezo a pecar, el enemigo me reclama como suyo. Y entonces saca el pagaré. Y dice, acá tengo un pagaré firmado por Pablo Ferrero desde el momento en que nació, que dice, desde el momento en que yo tenga todas mis capacidades mentales para decidir cuál es el bien y cuál es el mal, yo por mis pecados pago con mi muerte. Y ahí lo tiene en la mano el enemigo. Pero Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hizo en la cruz? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que nos había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué hizo cuando la clavó en la cruz? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que cuando Jesús murió en la cruz, despojó a los principados y potestades del derecho de cobranza que tenían de ese pagaré. ¿Por qué? Porque ahora toda persona que decide entregar su vida a Cristo y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es registrado en el cielo, y ese pagaré que tenía que pagar, lo paga Cristo. Porque ahora la casa en la cual estoy es de Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando una persona compra una casa con deuda? ¿Qué tiene que hacer el que la compra? Pagar la deuda. Y aunque Jesús sabe que tenemos una deuda infinita, Él está dispuesto a pagarla. No nos pide un libre deuda para comprarnos. Simplemente nos pide que entreguemos toda nuestra vida a Él. Porque nosotros, mis hermanos, no podemos limpiar el pasado. ¿Quién de ustedes puede limpiar el pasado? ¿Pueden volver atrás y no hacer alguna de las cosas que hicieron? No. ¿Pueden volver atrás y no tomar las decisiones que tomaron? No. Yo tampoco. Pero Jesús no nos pide que hagamos eso. Simplemente nos pide, vendeme tu casa y mantenete registrado en el libro de la vida. Cada día recordá que ahora no sos tuyo. Cada día recordá que ahora me vendiste la casa a mí. Cada día recordá que ahora yo soy tu dueño. Y entonces, como tu dueño, quiero reformarte. Quiero hacerte una mansión espiritual. Quiero hacerte un templo para mi espíritu. Pero lo triste, mis hermanos, es que a veces cuando le vendemos la casa a Cristo, Él viene con un martillo y un cortafierro, ¿no? Y entonces quiere empezar a romper alguna pared. Y le decimos, pará, ¿qué te pasa, Señor? No voy a romper esta pared porque acá hay que poner unas columnas porque voy a empezar a levantar más para arriba y el cimiento está medio débil. Así que voy a hacer unas columnas acá. No, esa pared no me la tocas. Pero la casa es mía. No, la pared esa no me la tocás. Vos no me dijiste que me iba a tocar esa pared cuando yo te vendí la casa. Cuando yo me bauticé, vos no me dijiste que tenía que sacar esa pared. Pero te dije que toda la casa era mía, me dice el Señor. Y aparte vos no te preocupes, yo te iba a sacar esta pared, pero te iba a dar una pared mucho más linda, mucho mejor. No, me dejá esa pared. ¿No le hacemos eso a veces al Señor? Señor, no, tal cosa no. O por ahí te dice alguien, che, mirá, vos sabés que encontré acá en la palabra de Dios que cuando Él compra nuestra casa, nosotros necesitamos hacer algunos arreglos en esa casa. Y entonces vos decís, no, yo no voy a arreglar nada. Si el Señor es bueno, Él entiende que mi casa es así. Él me ama así. Y el Señor es bueno. Es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que se duele del castigo, pero también es justo. Cuando nos compra la casa, Él quiere ser el dueño. Cuando nos compra la casa, Él quiere decidir cómo se va a construir y reformar la casa, no que vos decidas. Porque Él sabe que si vos decidís, la patinás. Él sabe que si yo decido, la patino. Entonces, cuando yo le entrego mi casa al Señor, mi vida, mi cuerpo, si el Señor quiere sacarme algo, dejémoslo que se lo saque. Si el Señor quiere ponerme algo, dejémoslo que te lo ponga. Pero no seas sonso. Porque imagínate, por no sacar un cuadrito de una pared de tu casa espiritual, es posible que te borren del libro de la vida. ¿Tiene sentido eso? Tira el cuadro ese. Descolgate todo lo que te tengas que descolgar, que le esté dando derecho al enemigo y no derecho al Señor. Necesitamos darle el derecho completo al Señor. Y reconocer que cuando Él es dueño de nuestra casa, Él tiene libre acceso sobre nuestra casa. ¿Y quién es la casa? Yo. Y cuando hablo de que va a reformar nuestra casa, ¿qué es lo que va a reformar? Mi carácter, mi vestimenta, toda la forma en la cual me presento, mis palabras, mis gestos, todo va a reformar.
para gloria de su nombre. Entonces, mis hermanos, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos para tomar una decisión? Bien, primero le voy a preguntar. 20, capítulo 15. Apocalipsis 20, capítulo 15. ¿Quién quiere formar parte de este versículo? A ver, Apocalipsis 20, 15. Vamos a dividirnos en dos grupos hoy, ¿sí? El que quiera formar parte de este versículo se va a parar acá a la derecha, ¿ok? Así que ustedes prepárense para pararse y venir caminando todos los que quieran formar parte de este versículo. Apocalipsis 20, 15. Dice, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera formar parte del lago de fuego? Tengo todo este espacio acá para ustedes preparado, ¿sí? ¿Alguien quiere dejar registrado en los libros del cielo que quiere formar parte del lago de fuego? No, muy bien, mis hermanos, yo sabía que ustedes eran inteligentes. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente el que está inscripto en el libro de la vida del Cordero. Déjenme preguntarle, ¿hay alguien que no esté inscripto en el libro de la vida del Cordero acá, en esta noche? ¿Hay alguien que no se haya bautizado? ¿Hay alguien que no haya decidido por Cristo? Que no se haya bautizado. Bien, tenemos acá algunos, ¿sí? Chicos, ¿ustedes quieren ser bautizados? ¿Quieren entrar en el libro de la vida? Bueno, entonces yo les voy a pedir que se paren de este lado, ¿sí? Vamos a orar por ustedes de forma especial, para que el Señor los ayude a bautizarse, ¿sí? Y me animo a decirle esto porque ya habíamos hablado que ellos se querían bautizar, yo ya sabía que ellos se querían bautizar, ¿sí? Entonces, pero ahora al estar acá presentes, parados, ellos, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a todo el concilio celestial que ellos quieren ser casas espirituales, ¿sí? Y entonces hasta que llegue el día del bautismo, ellos le están diciendo, Señor, mantén el derecho sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, porque somos tuyos y queremos que vos nos reformes, queremos que no haga la pared nueva, porque Leo está aprendiendo a ser albañil, pero albañil humano, ¿sí? No albañil espiritual, es el Señor, ¿sí? Entonces, nosotros como hermanos en Cristo, futuros hermanos ya espirituales completos con Leo y Ceci y con Dylan, su chiquitito, nos vamos a comprometer a orar por ellos, ¿le parece? A orar por ellos para que el Señor los termine de preparar para que ellos prontito se puedan inscribir en el libro de los cielos, ¿sí? Pero ahora déjenme hacerle una pregunta a ustedes que están sentados. ¿A cuántos de ustedes les gustaría pedirle al Señor que les dé fuerza para entregarle por completo su casa a Él? ¿Puedo ver las manos? Pónganse a pensar, pueden bajar las manos. Si hay algo que no le hayan entregado al Señor todavía, si hay algún cuadrito que ustedes tuvieran colgado en alguna parte de la casa y le dijiste, Señor, ese cuadrito me lo quiero dejar. Cuando hablo de un cuadrito, no hablo de un cuadrito, ¿sí? ¿Se entiende? Hablo de un defecto de carácter, hablo de algo que el Señor quiere que yo deje y lo sigo haciendo, hablo de algo del Señor que quiere que yo me saque y me lo sigo poniendo, hablo de algo del Señor que quiere que deje de mirar y lo sigo mirando, etc. Pensá si hay algo en tu vida así. ¿Puede ser o no puede ser? Pensalo. No mueva la cabeza, no levantes la mano, nada. Ahora bien, ya sea que tengas o no tengas, ¿te gustaría pedirle hoy a la noche al Señor, Señor, quiero que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida? Y Señor, quiero que me ayudes para que cada día yo me acuerde de que mi casa, o sea, mi vida, es tuya y no decida yo. ¿Le gustaría pedirle eso al Señor? Entonces, si le gustaría pedirle eso al Señor, a todos los que le gustaría pedirle eso, le voy a pedir que se paren acá al lado de Ceci y de Leo. Porque yo quiero hacer una oración especial en esta noche al Señor. Primero, por Leo y por Ceci, para que el Señor los ayude para nacer de nuevo prontito. Pero también por cada uno de los que aquí estamos parados, ¿sí? Por cada uno de los que aquí estamos parados. Nadie se me vaya para aquel lado, por favor, porque aquel lado son los que van al lago de fuego, ¿ok? Que quede vacío, mis hermanos. Y entonces los que estamos aquí parados le estamos diciendo al Señor, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a que te entreguemos nuestra vida todos los días. Si hay algo que por lo que sea yo lo estoy siguiendo manteniendo en mi vida espiritual, en mi vida física, que ya me doy cuenta que tú quieres que descuelgue ese cuadro, pero no lo he hecho, dame fuerzas para hacerlo. Dame la fuerza de voluntad para hacerlo. Y entonces el Señor lo hará. Mis hermanos, en esta noche el Concilio Celestial seguramente nos está mirando y está tomando nota de todo esto. Seguramente están tomando una fotito. Cuando vayamos al cielo les tengo que pedir. ¿Ustedes tienen la foto de la semana Esperanza Asegurada que nos sacamos todavía adelante? Y ahí nos sacan fotos. Tienen 700 millones de megapíxeles las fotos de los celestiales, ¿no? Entonces ahí vamos a vernos todos lindos, acá parados, acá parados. Entonces, mis hermanos, con esto le estamos dando el derecho al cielo para que proteja nuestra vida, para que mantenga nuestro nombre inscripto en el libro de la vida. Los chicos le están dando el derecho al cielo para que el Espíritu Santo los siga bendiciendo, transformando y guardando
en los momentitos que faltan antes de que ellos se entreguen al Señor. Y esto es lindo porque somos una familia, en Cristo, en Cristo. Acá el Señor tiene un barrio, porque todos somos casa, ¿no? Así que acá hay un barrio del Señor. Qué lindo será cuando el Señor nos utilice para ampliar este barrio, para llevarle este mensaje a otras personas y para que en la iglesia haya más casas del Señor, haya más templos vivos. ¿De quién depende eso, mis hermanos? De vos, o sea, de mí. No depende de... No, depende de mí, de cada uno de forma personal. Necesito vivir mi vida en Cristo para que otro al verla se transforme. Y necesito salir y predicar el Evangelio. Porque hay muchas personas que tristemente están parados ahí, engañados por el enemigo, pensando que están salvos. Están parados de ese lado. Y el Señor nos llamó a nosotros para que nosotros le anunciemos la luz, le anunciemos la verdad. Y les contemos, chicos, muchachos, mujeres, hombres, estás parado del lado incorrecto. No, pero acá estamos salvos. Eso te vendieron, eso te dijeron, pero es mentira. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Venite para este lado, párate de este lado, que solamente los que están inscritos en el libro de la vida son los salvos. Y como dice el apóstol Pablo, algunos de esos éramos nosotros, en otro tiempo. Pero ahora, por la palabra del Señor que nos declara toda la verdad, podemos decidir bien, conscientemente y racionalmente de qué lado pararnos. Y como esta noche lo decidimos con racionalidad, no con simplemente sentimientos. Cada uno de nosotros hemos decidido racionalmente servirle al Señor, entregarle nuestra vida en sus manos y que Él nos purifique de cualquier cosa. No hay nada que tenga tanto valor como la salvación y la sangre de Cristo. No te aferres a nada en este mundo. No te aferres a nada material, a nada que te hayan regalado, a nada, algún defecto de carácter. No te aferres. Nada vale la vida de Cristo. Nada vale la salvación. Lo que tengas que descolgarte, descolgátelo por amor a Cristo. Porque Él es el que murió por vos y el que pagó tu vida. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto a sacrificar a tu Hijo para salvarnos. Gracias, Señor, porque gracias a la muerte de Jesús, nosotros tenemos derecho a la salvación. Señor, gracias por los registros celestiales. Seguramente se está anotando y registrando todo esto. Estamos aquí parados, Señor, diciéndote, queremos ser tus casas espirituales. Señor, pedimos en esta noche una bendición especial para Leo, Ceci y Dylan. Que tú los estés fortaleciendo, Señor. Que sigas con todo el derecho sobre sus vidas. Ellos tienen planes de prontito entregar su vida a ti por medio del santo bautismo. Para que por medio de esa señal que tú nos has dado, como la señal del nuevo pacto, ellos puedan entregar su vida a ti y ser registrados como casas espirituales de Cristo en los registros celestiales. Señor, los demás que ya hemos decidido por ti, nos hemos bautizado, te pedimos perdón si en nuestra vida, en nuestra casa espiritual, no te hemos dejado hacer lo que tú querías hacer. Señor, perdónanos si hemos mantenido algo que tendríamos que haber desechado. Pero puestos en pie, Señor, te estamos pidiendo que tú nos muestres, que nos des la fuerza para tirar todo lo que tengamos que tirar, borrar todo lo que tengamos que borrar, descolgar todo lo que tengamos que descolgar, para gloria y alabanza de tu nombre, para que tú puedas hacer en nosotros y con nosotros lo que tú deseas. Señor, gracias por esta semana especial que pudimos tener juntos como iglesia. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque eres todo para nosotros. En el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga.